Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a lo que es la parte primordial. También no quiere decir que las alabanzas también no son importantes, pero también la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga a todos mis hermanos que están por medio de las redes sociales, por medio de la tecnología, por medio de Facebook, por medio de TikTok, por medio de Instagram. Bienvenidos, que Dios les hable a sus vidas y que nos hable también a nuestras vidas aquí en el Tabernáculo Bíblico Bautista, aquí en Estados Unidos, aquí en Thornton. Carta a los tesalonicenses, carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, aunque después vamos a estar utilizando otros versículos, pero lo ponemos como base. Busque carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 3. Si usted ya lo tiene, y si no lo tiene, pues aquí lo tenemos en el proyector para que sea más fácil para nosotros y para los que nos están viendo por medio de las redes sociales. El tema: la vida que agrada a Dios. ¿Cuál es el tema? La vida que agrada a Dios. Nosotros vivimos a veces y andamos haciendo cosas según nuestra conveniencia y según nuestros criterios y pensamientos. Hay veces que nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero a veces las cosas que nosotros creemos que estamos haciendo bien no le están agradando a Dios. Entonces, en este día, en esta tarde, vamos a aprender qué le agrada a Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recalco, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y lo leemos de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo número 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Háblanos a nuestras vidas, exhórtanos, Señor, pero también danos una salida, también danos una palabra de consuelo, también danos una palabra de alegría, danos la salida a cualquier problema que podamos tener. ¿Qué es lo que te agrada a ti? Háblanos a nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. Gracias. Mueve mi boca, mueve mi lengua, y que no sea yo usando mi propia filosofía, mis propias ideas, que seas tú interpretando. Ayúdanos a interpretar correctamente las Escrituras y no salirnos por la tangente. Gracias te damos. Quédese usted de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida que agrada a Dios. ¿Cuál es el tema? La vida que agrada a Dios. Hay veces que, como les decía al principio, nosotros andamos viviendo bajo nuestros propios criterios, pensamientos e interpretaciones. Pero Dios, a través de su palabra, nos enseña, a través de los 66 libros más, algunos más que están en otra versión, que nos enseñan tantas cosas fundamentales que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? La carta a los tesalonicenses era una iglesia que estaba en crecimiento, una iglesia que tenía varias características. Número 1, era una iglesia activa. Número 2, era una iglesia entusiasta, era una iglesia que tenía fe. Entonces, el apóstol Pablo, porque esta es una de las 13 cartas del apóstol Pablo, escrita ya por el 52, del 51 al 52 aproximadamente después de Cristo. El apóstol Pablo está en Corintios, y le escribe esta carta a los tesalonicenses específicamente. Es decir, que les escribe 2 cartas. La única iglesia que va dirigida por 2 cartas por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está emocionado, porque el apóstol Pablo también estaba preocupado, así es que manda a su siervo Timoteo. Él se queda en Atenas, luego se vuelve a unir con Timoteo en Atenas y lo manda a la iglesia de Tesalónica. Entonces, el Timoteo
le trae buenas noticias cómo se está comportando, la iglesia en Tesalónica. Pero antes quiero contarles una historia verídica que acaba de pasar en Honduras. No sé si ya lo vieron. Venía el autobús de San Pedro Sula, del oriente, venía hacia Ocotepeque, porque las personas que venían ahí iban rumbo a Guatemala. En el autobús venían aproximadamente 60 personas, pero las 60 personas eran extranjeras. Algunos de Nicaragua, me imagino yo, algunos tal vez de Colombia, algunos tal vez de Venezuela, algunos tal vez de Haití, no sé, pero por esos lados pasa mucha gente de Venezuela, también de Brasil. Entonces, la idea es que venía repleto de gente, en una bajada tremenda que yo conozco por ahí. Entonces, el problema es que se le fueron los frenos al bus. En una bajada tremenda, y el bus iba en la bajada. El bus iba sin frenos, pero atrás del bus venía un trailero, un señor llamado Elías. ¿Por qué el nombre? Porque Elías significa Dios con nosotros. Oiga bien esto, iba el trailero y no sé cómo el trailero se fijó que el bus iba echando humo por las llantas. Entonces el trailero se le vino la idea, se le puso a la par al bus y el chofer del bus le dijo a él: voy sin frenos. Se le quedó viendo el trailero impresionado, pero dice él, y lo que primero que pensó es: esto lo voy a poner en las manos de Dios y yo voy a actuar. Entonces el trailero le pasó el autobús, se le puso adelante y comenzó a frenar el trailero. Obviamente, cuando el trailero iba frenando, el autobús pegó atrás en el trailer. Entonces, de esa forma, fue poco a poco deteniéndolo, y él detuvo el autobús. ¿Cómo se llamaba el chofer? Elías. Dios con nosotros. Es que cuando alguien agrada a Dios, Dios hace cosas maravillosas y pone los instrumentos. Entonces los pasajeros se bajaron preocupados y luego el chofer dijo: yo lo único que pensé, puse en las manos de Dios esto. Y dijo el chofer en una entrevista después, posterior que le hicieron al siguiente día, dijo él: es que mi padre a mí me enseñó los principios y valores cristianos y amar al prójimo sin esperar nada a cambio. Entonces dicen por ahí como que el motor del cabezal se le arruinó, obviamente por la compresión que llevaba, pero el punto es que paró el bus y salvó la vida de casi 60 personas. ¿Será que esos puntos, será que esas cosas de amor al prójimo no le van a agradar a Dios? ¿Será que llevar una vida en santidad, una vida de servicio, una vida de amor sin esperar nada a cambio, van a agradar a Dios? Claro que sí. Estoy seguro, y oiga bien, porque hoy vi esa noticia, estoy seguro que a este hombre le van a ayudar. Eso se va a hacer viral. Estoy seguro que a ese hombre le van a dar un cabezal nuevo. ¿Por qué? No es por él, sino que por lo que él hizo por esas personas. Eso es lo que Dios hace cuando uno le agrada a él. Impresionante. El hombre salió diciendo humildemente: sí, lo que pasa es que esas son cosas que a mí me inculcaron cuando estaba pequeño. Un bien humilde el hombre. Esas son las cosas que Dios hace cuando permite ciertos elementos para bendecir a la otra persona. Entonces, vamos a ver más adelante que Dios cómo bendice a las personas que agradan a Él. Entonces, mis hermanos, estábamos hablando de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era una iglesia también ejemplar. Amaba al prójimo, tenía misericordia. Una iglesia entusiasta, no se detenía, avanzaba, iba a evangelizar, se iba para Macedonia. Una iglesia creciente que estaba demostrando el amor a Dios, de la firmeza. En la iglesia de Tesalónica, obviamente el apóstol Pablo los evangelizó, y de ahí era una iglesia también Macedonia,
Está en esos lados. Entonces, esa iglesia, mis hermanos, primera y segunda de Tesalonicenses, nos describe una iglesia sana, una iglesia sin problemas, una iglesia creciente. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo les dice esto a los tesalonicenses? Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Dos cosas: rogar y exhortar. Eso quiere decir, no es una exigencia, pero a la vez les está diciendo que sigan haciendo lo que estaban haciendo. Es decir, el apóstol Pablo les dice: ok, nosotros ya conocemos el amor que ustedes tienen, ya sabemos que son una iglesia activa, ya sabemos que son una iglesia ejemplar, y también ya sabemos que son una iglesia elegida, pero ustedes deben de seguir haciendo lo que están haciendo, porque eso agrada a Dios. Por eso dice más abajo: que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios. Miren qué es lo que sigue diciendo: así abundéis más y más. ¿Qué quiere decir eso? Que no es suficiente lo que se hacía. Para agradar a Dios nunca es suficiente. Para agradar a Dios hay que hacerlo ayudar y ayudar. Bueno, ¿y qué más voy a hacer? Seguir ayudando. Porque hay muchas personas y pastores que dicen: bueno, yo tanto que le sirvo a Dios, yo tanto que le canto a Dios, yo tanto que le predico de Dios, yo tanto que canto alabanzas a Dios, entonces Dios, y me están pasando cosas. Lo que pasa es que dice ahí que nosotros debemos de abundar más y más, más y más. Eso es lo que a Dios le agrada. Amén, hermanos. Ahora, llegamos al primer punto. El cristiano debe conocer la voluntad de Dios. Porque a veces leemos, a veces andamos bajo nuestros propios pensamientos y nuestros propios criterios y nuestra propia filosofía en la vida. Andamos caminando, pero no conocemos la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo entonces vamos a agradar a Dios? Conociendo su voluntad. Así usted y yo vamos a saber a Él qué le agrada, y de esa forma vamos a actuar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ponga 1 Tesalonicenses 4:3. El cristiano debe de conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? Vea cuál es. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, de todo aquello que lo aparta de Dios. Santificación, santidad, significa separado o apartado para Dios. Entonces, lo primero que le gusta al Señor es que nosotros nos apartemos, aunque ahí está hablando de inmoralidades sexuales. Entonces dice fornicación, y más abajo dice también los versículos que siguen, dice que también que el esposo debe estar con su esposa y respetar a su esposa, hablando de infidelidades. Entonces, lo primero es santificación. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros estemos apartados para Dios, que nosotros debemos de conducirnos en la vida conociendo lo que no le agrada a Dios. Mire esto, lo que dice. Oiga qué es lo que dice. Dije, el primer punto: el cristiano debe de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para los pecadores, la voluntad de Dios para los pecadores es que lleguen a ser salvos. Esa es la voluntad de Dios para los pecadores, es decir, para todos nosotros, porque todos somos pecadores. Aquel que diga que no es pecador, aquel que diga que no es pecador, aquel pastor o padre o sacerdote que diga que no es pecador, entonces hace mentiroso a Jesús, porque el pecado nosotros lo traemos incrustado. Es decir, que nosotros pecamos con el ver, nosotros pecamos por el respirar, por al ver respirar cosas contaminadas. Nosotros pecamos cuando seducimos, nosotros pecamos cuando tenemos lascivia, nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Entonces quiere decir que todos somos pecadores. Entonces, la voluntad de Dios para los pecadores es que seamos salvos. Primera de Timoteo 2:4. Mire qué es lo que dice la palabra de Dios.
Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Que conozcamos la verdad, porque la verdad os hará libres. Esa es la voluntad de Dios. Que todos vengamos al conocimiento de Dios y que sepamos quién es la verdad. Dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Jesucristo: yo soy la puerta estrecha. Dice Jesucristo: yo soy la puerta de las ovejas. Dice Jesucristo: yo soy el pan de vida. 7 grandes afirmaciones que tiene la Biblia, que me faltan unas ahí, pero son 7 afirmaciones del gran yo soy. Y dice que la verdad os hará libres. De ese conocimiento, dice la palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad sobre Jesucristo. Ahora bien, ¿qué más? La santificación para los creyentes es un crecimiento diario en la gracia de Dios y en los valores en la fe. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, y lea qué es lo que dice. Veamos qué es lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí viene lo bonito. La santificación para el creyente, un crecimiento diario en las sagradas escrituras, y es a diario por la gracia y también en la fe. Entonces, lo que le agrada a Dios es que nosotros sigamos creciendo más y más en el conocimiento de Dios, que conozcamos las escrituras, para que no andemos hablando cosas que no debemos. Ahora bien, en Tesalónica era una iglesia, decía yo, número 1, activa. Número 2, una iglesia ejemplar. Número 3, era una iglesia en crecimiento. Número 4, era una iglesia en la fe. Y tenía tantas características la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica había entendido y aprendido de Pablo. Pablo de Jesucristo. Nosotros del apóstol Pablo, pero la raíz de las enseñanzas de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser como ellos, ejemplos para otros. Nosotros debemos agradar a Dios con ejemplos. Nosotros debemos de ser ejemplares. Nosotros debemos de ser activos. ¿Cómo activos? Congregarnos. ¿Cómo activos? Leyendo la palabra. ¿Cómo activos? Orando sin cesar. ¿Cómo activos? Creyendo en la obra del Espíritu Santo que hace en las vidas de las personas. Así que nosotros, y conocer, porque Dios, si nosotros conocemos, Dios nos bendice. Eso significa agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo agradar a Dios? Ya lo leímos. Ahora, ¿qué tiene de malo si nosotros, o bueno, si nosotros agradamos a Dios con nuestras actitudes, comportamientos que nosotros tenemos en nuestras vidas? La voluntad de Dios es hacerles ver que Cristo es la solución a aquellos que andan fuera. La voluntad de Dios es que usted y yo prediquemos el Evangelio con nuestro testimonio. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos rectos, que usted y yo seamos honestos, que usted y yo no seamos mentirosos, que usted y yo seamos morales completamente con nuestras esposas en nuestras casas. La voluntad de Dios es precisamente para que a nosotros no nos vaya mal. Por eso es el conocimiento de la verdad. Por eso Cristo nos enseña. El cristiano debe de conocer la voluntad de Dios.
también para los pecadores, es que vengan al arrepentimiento y sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para la vida de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa salvación para todos? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La iglesia de Tesalónica era una iglesia elegida. Entonces, también era una iglesia ejemplar. También era una iglesia entusiasta. Era una iglesia activa. También nosotros, para agradar a Dios, tenemos que ser activos en la obra de Dios. Para agradar a Dios también nosotros tenemos que ser entusiastas. No quedarnos, eso significa la haraganería, no ser haraganes espirituales. Hay veces que uno no quiere venir a la iglesia. En el caso mío, yo no quisiera venir a la iglesia. Quisiera quedarme dormido en la casa, viendo televisión, con un cafecito con pan, pero me doy cuenta que yo soy el pastor y tengo que venir a la iglesia por ley. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos un crecimiento grande. Que tengamos un crecimiento, que tengamos un arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros debemos de conocer la voluntad de Dios, el servicio hacia Él. Si nosotros venimos y le servimos a Dios de todo corazón, esa es la voluntad de Dios, que un día usted y yo estemos en la vida eterna. Dios nos ama tanto a nosotros. Pero ¿qué significa agradar? Agradar es contentar, agradar es complacer, agradar es gustar, algo que es positivo. También significa nobleza y moralidad. Eso le agrada a Dios. Que nosotros seamos puros, o sea, de la palabra perfecto, que significa puro. También significa que seamos nobles. También significa que seamos morales en el trabajo, morales con la esposa, morales con los hijos, morales donde quiera que usted ande. Que nosotros tengamos ese elemento moral aquí en nuestra vida. Es decir, que no llevar una vida superficial, sino que interior. Lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que nosotros no seamos hipócritas. Lo que le agrada a Dios es que nosotros seamos rectos y honestos, y lo que digamos, como dice la palabra, que el sí sea sí y que el no sea no. Si es no, decimos que no. No hay necesidad de mentir. Y si decimos que sí, tenemos que decir que sí. Es decir, la verdad o la mentira. ¿Qué le agrada a Dios? La verdad. Nada va a pasar. Es decir, que si usted está metido en un lío, enfréntese y diga la verdad. Es decir, que si usted tiene un problema con su patrón, enfrente y diga la verdad. Yo eso hago. Yo si siento algo en mi trabajo, yo les digo a ellos qué es lo que siento. Entonces, cuando usted se desahoga y dice la verdad, eso lo va a hacer libre. Eso le agrada a Dios. Diga la verdad. Yo sé que hay muchas personas que están pasando problemas grandes, pero se están muriendo porque no le cuentan a nadie. Diga la verdad, enfrente los problemas. Problemas económicos, enfréntelos. Le están llamando para cobrarle, enfrente. Diga que va a ser un plan de pago. Diga usted que va a hacer algo poco a poco en el nombre de Jesús. Pero tiene que enfrentar las situaciones. Eso le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que usted no se esconda. Lo que le agrada a Dios es que usted no anda haciendo cosas indebidas. Eso, en el capítulo 22 de Génesis hay una narrativa muy bonita, hablando del hombre, el padre de la fe, llamado Abraham. Dice que Dios probó la fe de Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Oiga bien, sacrificara a su hijo Isaac. Le dijo, bueno, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y Abraham le dijo que sí. Ok, se fue Abraham con él y le puso la leña, resumiendo todo y parafraseando, le puso la leña en el hombro a su hijo que estaba pequeño. Isaac iba con sus siervos, iba camino hacia la montaña. Ya cuando llegaron, le pregunta a su hijo Isaac, papá, ¿y dónde está el cordero? Porque Abraham le había dicho
que iban a sacrificar un cordero. Y le pregunta a Isaac, ¿y el cordero dónde está? No te preocupes, le dijo, Dios proveerá. Ok, y siguieron caminando. Entonces ya cuando llegaron al punto donde iba a sacrificar a su hijo, lo amarró, lo puso encima de la leña y a darle con el cuchillo iba. Ya había dejado los siervos atrás y a darle con el cuchillo iba cuando le habló el ángel y le dijo, Abraham, no lo hagas, porque yo sé que tienes en tu corazón y ahora sé que eres un temeroso de mí. ¿Qué hizo? Entonces agradó a Dios. Agradó a Dios. Hay veces que Dios nos pone pruebas en nuestra vida, es porque nos está probando Él. Él quiere que nosotros le agrademos a Él. Hay veces que le pone situaciones difíciles. Hay veces que nos pone a todos, los pone en momentos angustiosos, en momentos de agonía, pero Él sabe por qué lo está haciendo. Así es que usted, si está pasando en problemas de agonía, en problemas de angustia, que usted dice que esto ya se acabó, que ya no sigo adelante, a lo mejor Dios quiere que usted lo agrade. ¿Cómo? No moviéndose. ¿Cómo? No rindiéndose. ¿Cómo? Así agradamos a Dios, mis hermanos, ser cabal, ser honesto. Entonces, el agradar a Dios trae bendiciones. Y el agradar a Dios, mis hermanos, ahora ya conocemos que es la santificación también, la separación específicamente para Dios. Deje usted las malas cosas que anda haciendo, porque si usted anda haciendo malas cosas, esas cosas que usted está haciendo internas no le agradan a Dios. Número 2, el cristiano debe conocer la manera de obrar de Dios. Oiga bien, número 2, el cristiano debe conocer la manera de obrar de Dios. O sea, es decir, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga? Nos podemos hacer esa pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Entonces, aquí venimos y decimos, no defraudando al hermano. Eso quiere Dios que nosotros hagamos. Amén. Esa es la manera de obrar de Dios, no defraudando al hermano. 4:6 de Primera de Tesalonicenses. Mire qué es lo que dice. El cristiano debe, dice arriba, debe de conocer la manera de obrar de Dios. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, número 1, dijimos, no defraudando al hermano. Y número 2, amando a sus hermanos. 4:9, miren qué es lo que dice. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad, hablándole a los tesalonicenses, porque ellos les decían que era una iglesia ejemplo, es decir, que amaba a todas las personas. Entonces les dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, los tesalonicenses habían aprendido ¿de quién? De Dios. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros aprendamos de Él, que no nos vayamos por la tangente, que no busquemos otras divinidades. La voluntad de Dios es que nosotros aprendamos de Él, porque el único maestro se llama Jesucristo. El único rabí, que significa maestro, el único raboni, que significa más que maestro, se llama Jesucristo. Entonces, de Él debemos de aprender. ¿Cómo? Amando a los hermanos. Número 3, trabajando diligentemente y esperando con paciencia el gran día del traslado de la iglesia a Dios. 4:11 al 12. Y mire qué es lo que dice. Y que procuréis, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Dice procurar. Procurar es una acción. Eso quiere decir intente el hombre. Que procuréis. Es que ustedes no se queden ahí, hombre. Miren, ustedes no se queden quietos, procuren.
Es quiere decir, avancen, hombre. Es decir, el apóstol Pablo está aconsejando a seguir actuando más y más como ellos lo habían hecho. La iglesia dice, y que procuréis tener tranquilidad. La pregunta aquí es: ¿cuántos tienen tranquilidad? ¿Cuántos tienen tranquilidad? Y dice, procuréis tener tranquilidad. Ahora, ¿usted está procurando tener tranquilidad? Ahora, ¿usted está poniendo de su parte para obtener esa tranquilidad? Ahora, ¿usted está haciendo las cosas bien para obtener esa tranquilidad? Dice, trabajando diligentemente y esperando con paciencia el gran día. ¿Está esperando usted? Ahora, miren qué es lo que dice el 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, que nosotros debemos de aprender a hacer nuestras cosas y no tener un aprovechamiento de los hermanos. Amén. No tener un aprovechamiento de los hermanos. Es decir, decía ahí, agraviar. Decía, vamos a ver si lo tenemos, pero podréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Es decir, que el apóstol es claro con lo que está diciendo. El apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica, ustedes deben de trabajar con sus manos. Ustedes no se deben de quedar quietos. Ustedes no se deben de aprovechar de los hermanos, porque así ustedes dan un buen testimonio. Igual que nosotros en la obra de Dios, yo en mi caso yo trabajo, pero yo sé que hay algunos pastores que están a tiempo completo en la iglesia, y obviamente si la iglesia tiene la capacidad, tiene todo para poder ofrendar al pastor, está bien, pero algunos que la obra está en crecimiento no podemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trabajar. Es decir, que no nos veamos mal con los hermanos. Es decir, que los hermanos no nos vean a nosotros engordando y ellos todos flacos. Es decir, que los hermanos no nos vean a nosotros tener un buen vehículo y ellos tienen una moto. Es decir, no aprovechándose de las condiciones económicas, sociales, que es lo que tienen los hermanos. Eso es lo que estamos diciendo. Que no haya un aprovechamiento ni daño a los hermanos. Dice, no agravies a mis hermanos. ¿Qué significa agraviar? ¿Qué significa no agravies? Dañar. ¿Qué significa no seas envidioso? ¿Qué significa no seas egoísta? ¿Qué significa no seas hipócrita? ¿Qué significa no le quites a él? ¿Qué no estás viendo? Porque hay muchas personas que prestan y no pagan. Entonces no dañes al hermano, porque hay muchos hermanos que son inocentes. Hay muchos hermanos que tienen un corazón noble. Entonces dice, no engañes al hermano. Entonces esa es la voluntad de Dios. El cristiano debe de conocer la manera de obrar de Dios. Entonces dijimos, número 1, no defraudando al hermano. Número 2, amando a sus hermanos. Número 3, trabajando diligentemente y esperando con paciencia. ¿Por qué muchas personas se van de las iglesias? Porque no tienen paciencia. No tienen paciencia. Y no se van de las iglesias, no tienen paciencia. Y en el momento que ellos se fueron, venía la bendición del Señor. Ahí venía la bendición, pero ¿qué? No tuvieron paciencia. Y de la paciencia que está hablando aquí, no solo es de la paciencia que Dios les va a dar un milagro y se han ido, sino que la paciencia de no moverse, porque el Señor está cerca. También eso está hablando. Dice, trabajando diligentemente y con paciencia hasta la venida del Señor. Eso quiere decir paciente, ¿cuánto? Siempre. Paciente, ¿cuánto? Hasta que venga el Señor. ¿Y cuándo va a ser? No se sabe. Puede venir hoy, puede venir mañana. La trompeta puede sonar y nos vamos a ir los que escuchemos la trompeta. Yo voy a ser el primero. Voy a escuchar que la trompeta, pero
aquellos que no la van a escuchar se van a quedar. Y yo voy a ser el primero. Yo cada día le digo al Señor que tenga misericordia de mí. Le digo, yo soy un tremendo pecador. Cometo mis errores y hasta mis horrores. Pero perdóname y ten misericordia de mí. Humildemente, todos los días se lo digo. Si tú vienes, no me vayas a dejar, por favor. Yo quiero estar contigo. Yo sé que soy un hipócrita. Yo sé que soy un malagradecido. Porque si fuera agradecido con Él, hiciera muchas cosas. Porque debemos de abundar más y más. Es decir, que no es suficiente. Solo somos siervos inútiles. Que solo hacemos lo que nos piden, pero no hacemos más. Es decir, que el Señor dice, esfuércense. Hagan más de lo que pueden hacer. Y nosotros a veces solo hacemos, apenitas evangelizamos, ya no queremos hacer nada. Apenitas nos congregamos y solo los domingos. Apenitas nos congregamos y solo vamos a escuchar estudio bíblico los miércoles. Pero un día a la semana, hermanos, a Dios no se le busca de nuestra manera, es de la manera de Él. Es como Él dice, porque muchas personas dicen, ay, si yo a Dios lo adoro, yo aquí estoy en mi casa, yo escucho la predicación por teléfono, veo la predicación por el televisor, yo agrado a Dios. Hermanos, es a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. ¿Y qué dice Él en su palabra? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Entonces, es a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Dice, yo no tomo cerveza, pues sí, pero es chismosa. Yo no tomo una cerveza, pues sí, pero es chambrosa. Esa es la manera de Dios. Es decir, todos los elementos se tienen que ir balanceando para agradar a Dios. Si usted no toma, entonces haga la otra parte. Sea correcto, no agrave al hermano, no se aproveche del hermano, que también eso es pecado. Como el tomar, como el ser chismoso, como el agraviar, es pecado. Entonces, todos somos pecadores desde ese punto. Si no hacemos una cosa mala, pero hacemos otra. Entonces, todos somos pecadores. Amén. Debemos de aprender nosotros el conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo les da instrucciones a los tesalonicenses, una iglesia con fe, que a pesar de todo seguía adelante. A pesar de las tribulaciones que estaban pasando y persecuciones, la iglesia seguía adelante. El apóstol Pablo les da instrucciones, les enseña, les exhorta a que sigan adelante creciendo más y más. Ahora, la vida que desagrada a Dios, ya lo vimos, el andar por la tangente. Ahora, bien, los resultados de agradar a Dios. Si usted agradó a Dios, si usted es una persona recta, si usted es una persona honesta, si usted es una persona que le sirve al Señor de todo corazón, si usted es una persona que ama a su hermano, si usted es una persona que ama al prójimo, si usted es una persona que ama al prójimo sin esperar nada a cambio, pues ahí cambia la cosa. Yo le voy a dar porque Dios... No. Cuando uno da, lo hace sin esperar nada a cambio, ni recompensa de Dios, porque el dar es una obligación de nosotros como cristianos. El que se considera cristiano tiene la obligación de dar a aquel que necesita. Por eso el evento que vamos a tener aquí el domingo 6 de noviembre a las 6 de la tarde aquí en la iglesia, vamos a tener vestimenta, ropa para todas las edades. ¿Cómo se llama el evento? Vestir con amor, compartiendo felicidad, porque somos una iglesia bajo 3 ejes: adoración y exaltación hacia arriba, discipulado hacia adentro y evangelismo hacia afuera. También tenemos que darle el de afuera. Vamos a tener vestimenta y vamos a tener refrigerio el 6 de noviembre, que cae domingo aquí. ¿Por qué? Porque entendemos que agradamos a Dios. Hacemos los 2 puntos: ayuda social y evangelismo. Así agradamos a Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los resultados cuando agradamos a Dios? Aquí viene lo bonito. Primera de Juan 3:22. Resultados de agradar a Dios. Veamos.
cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son, ¿qué? Agradables delante de Él. Entonces, ¿cuál es el resultado de agradar a Dios? ¿Cuál es el resultado de seguir sus mandamientos? ¿Cuál es el resultado de seguir sus valores espirituales y principios de Él? Bendiciones. Todo aquel que agrada a Dios es bendecido. Todo aquel que, mire que es lo que dice, y cualquiera, esto es para todos. Cualquiera, ya sea de donde sea, ya sea de Venezuela, ya sea de Haití, ya sea de Honduras, ya sea de El Salvador, ya sea de cualquier religión, si agrada a Dios. Pero acordémonos que agradar a Dios es solo a través de Jesucristo, porque dice, yo soy el camino. Entonces todo aquel que busca a Jesucristo para llegar al Padre, agrada a Dios. Dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Dice, cualquier cosa, ya sea de enfermedad, ya sea problema económico. Usted está pasando problemas económicos. Si usted agrada a Dios y usted le pide, Dios se lo va a conceder. ¿Por qué? Porque usted está agradando a Dios, porque usted está haciendo las cosas que a Él le agradan. ¿Cómo? Respetando al prójimo, no agraviando al hermano, decía ahí. Entonces, mire, cualquier cosa, dice ahí. Ahora, ¿de qué tiene necesidad usted? Filipenses 4:19 dice, pues Dios suplirá todas vuestras necesidades. Entonces, ¿qué le está pasando a usted en este día? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos bendiga? Agradarlo a Él. Dan, darán, dicen las campanas. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no da nada gratis. En sus manos está. Él puede hacerlo cuando a Él le da la gana. Pero si leemos la palabra, Él no da nada gratis. Por eso significa el esfuerzo. ¿Y qué es el esfuerzo? Hacer más de lo que podemos hacer. Eso quiere decir, nunca es suficiente. Es decir, que siempre hay necesidades. Hay mucho donde dar. Aquí en Estados Unidos, a pesar que estamos aquí en Estados Unidos, un país económicamente el mejor del mundo, por los momentos, un país donde hay trabajo suficiente, pero sí hay necesidades. ¿Por qué? Porque muchas personas están pasando necesidades. ¿Y por qué motivo? Número uno, porque a lo mejor por droga. A lo mejor porque los dejaron los familiares. A lo mejor porque tienen problemas con la familia, con la esposa, y andan en las calles. Entonces siempre existen las necesidades. Si nosotros, ¿cómo vamos a hacer nosotros entonces? Agradando a Dios, ayudando al prójimo, sin esperar nada a cambio. Eso agrada a Dios. Si usted va a dar, mi hermano, y espera algo de Dios, mejor no dé, porque desagrada a Dios. Entonces, ¿qué le dice Dios? Entonces sos interesado, papito. Entonces las cosas se dan con amor, de corazón. Si usted va a hacer algo, hágalo, porque Dios va a bendecir en su tiempo. Pero no se desespere. Mire que sigue diciendo, pediremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Aquí hay una condición, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Delante de Él, agradables, lo que le gusta a Él. Entonces, ¿tiene recompensa agradar a Dios? Claro que sí. La iglesia de Tesalónica agradaba a Dios. Dije yo, era una iglesia activa. Cuando usted se activa, no es como los teléfonos que no tienen chip. Cuando usted tiene un teléfono y le quita el chip, el teléfono lo desactiva. Eso quiere decir que el teléfono ya no funciona. Pero si usted le pone el chip al teléfono, lo vuelve a activar y su teléfono funciona. Así debemos de hacer nosotros. Pongámonos el chip. ¿Cuál chip? Que se llama Espíritu Santo. Ese chip lo va a activar a usted, lo va a animar a usted. Si usted está pasando problemas difíciles, actívese.
Siga adelante, no se quede tirado, porque el quedarse tirado lo va a meter más hondo en el hoyo. Actívese, levántese, báñese, vaya a buscar trabajo, vaya a ver qué hace, porque estar en la cama sin bañarse no es cierto que le da pereza a uno. Uno tiene que levantarse, echarse un shower, echarse un baño, y ahí como que se activa uno. Más si se echa agua helada aquí, ¿verdad? Uno se activa. Actívese, no se quede tirado, busque a Cristo. Esa es la forma de activarse. Cuando usted busca a Cristo, viene y se introduce en usted el Espíritu Santo, y ese lo va a guiar y le va a enseñar a usted. Actívese, hermano, es tiempo. La iglesia de Tesalónica estaba activa. Nosotros, la iglesia, debe de activarse. No se desespere, espere en el Señor. Número 2, la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. No se quedaba, no se rendía. A pesar de las tribulaciones, seguía adelante. Hermano, usted puede estar pasando tribulaciones de enfermedad, tribulaciones de dinero, tribulaciones de angustia, tribulaciones económicas, tribulaciones con su esposo, tribulaciones con su esposa, pero usted no se debe rendir. Siga adelante. Así era la iglesia de Tesalónica, y nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué quiere Cristo? Número 1, que usted se active. Número 2, que usted no se rinda, que siga adelante. Avance, hermano. A pesar de las dificultades, a pesar de la nieve, a pesar de la tormenta, siga adelante. Número 3, la iglesia de Tesalónica era una iglesia entusiasta. No, hombre, no se quedaba quieto. Ahí andaba haciendo las cosas. Ahí andaba haciendo todo para agradar a Dios. Y usted cree que alguien que se activa, y usted cree que alguien que no se rinda, y usted cree que alguien entusiasta no agradar a Dios. Claro que sí, hombre, la iglesia de Tesalónica, pero la iglesia de Tesalónica te tenía que abundar más y más. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos quedemos estáticos. A pesar de todo, yo no sé cuál es la tribulación que usted está pasando en este día, pero el Señor nos enseña a través de la iglesia de Tesalónica que tengamos fe también, porque era una iglesia de fe. Dice que sin fe es imposible, ¿a qué? Agradar a Dios. Esa fe que nos mueve, porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dijéramos a la enfermedad, muévete para allá, y la enfermedad se moviera. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dijéramos a ese problema económico, muévete para acá, y se moviera. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dijéramos a las angustias, muévanse para acá, y se movieran. Y la iglesia de Tesalónica tenía ese elemento fundamental. Entonces, ¿agradamos a Dios con esos elementos? Sí. No se quede. Otra cosa que tenía la iglesia de Tesalónica, que no se movía de sus principios y valores. No se mueva, hermano. A pesar de todo, no se mueva. Tenga paciencia. Siga adelante. Cualquier circunstancia, Jesús es la instancia. No se mueva. Cualquier momentito viene la bendición de Jesucristo. No se mueva. Es así, haga la suya. Esa iglesia, ese tabernáculo bíblico, haga lo suyo. Ahí está la bendición en agradar a Dios, en escuchar palabra. Escuche palabra de Dios, porque Dios le va a hablar a su vida. Eso agrada a Dios, que usted lea la Biblia, que usted ore. Agrademos a Dios. ¿Qué les parece? Con esa paciencia. Yo sé que la paciencia es la madre de la ciencia. A veces yo cometo mis errores también, que no tengo paciencia. Entonces, tengo que ser paciente. Agrademos a Dios. Las tribulaciones, actívese. Sea entusiasta. A pesar de las tribulaciones, no se mueva. A pesar de las angustias, Cristo le ama a usted. Cristo es la solución. No se mueva de sus ideales. Y sabe que la iglesia
también enseña que debería de tener paciencia esperando la venida de Cristo, porque son dos cartas escatológicas también. Quiere decir que a futuro también. Entonces está hablando de la venida de Cristo. Y así como vemos el panorama en el mundo, la venida de Cristo está más cerca. No se mueva. No vaya a ser como en los tiempos de Noé, capítulo 6 de Génesis, que Noé predicaba y predicaba 120 años y nadie hacía caso. Si usted es un cristiano y cómo agradar a Dios, espere. Ya va a salir de la tribulación, ya va a salir de la angustia, ya va a salir de ese problema. Tenga paciencia. ¿Y sabe cuál va a ser la mejor ganancia que nosotros vamos a tener si esperamos escatológicamente la venida de Cristo? Vamos a estar con Él allá en la vida eterna. Amén. Dios los bendiga a todos. Próximo domingo 6:30.